Muy buenos días, chicos, muy buenas tardes. No sé si de pronto sea fin de semana. Espero que estén muy bien. Pues vamos a comenzar nuestra historia del diseño. Vamos a mirar según el enfoque, si es diseño gráfico, si es diseño industrial, si es diseño de moda, si es diseño de espacios. Vamos a empezar a mirar cómo la historia se empieza a desenvolver por medio de cada uno de los elementos que van a surgir o por cada una de las épocas que van a surgir a medida eh, que vamos avanzando. En este momento yo les estoy presentando una pantalla que dice ¿qué es el diseño gráfico? Pero no solamente vamos a pensar en el diseño gráfico, vamos a empezar a pensar en las diferentes disciplinas. Recordemos que el diseño gráfico está enfocado hacia la parte visual. El diseño industrial está enfocado hacia la parte de creación de objetos. El diseño de modas está, como su palabra lo dice, enfocado hacia la parte de vestuarios y demás. Entonces vamos a empezar a mirar cómo a través del tiempo empezamos a surgir todos estos elementos. Entonces cuando nosotros hablamos del arte rupestre, es como la primera manifestación cultural que se da a partir del diseño. Dentro del arte rupestre nosotros empezamos a ver cómo la historia o cómo vienen siendo los primeros orígenes del diseño. Empezamos a mirar cómo los diseñadores o cómo las personas de esa época empiezan a expresarse por medio de. Esta parte es muy interesante porque empezamos a mirar cómo las imágenes, como la imagen que está viendo ustedes en este momento, que es la de los caballos pintados por mujeres artistas dentro de la cueva Pechmer en Francia, que más o menos tienen una antigüedad de 23.000 años, empiezan a plasmar y empiezan a crear como la imaginación del ser humano. Aquí son las primeras expresiones de diseño que nos damos. Entonces, en esta primera parte, si nosotros hablamos netamente como tal del diseño gráfico, empezamos a mirar cómo se plasman esas imágenes o cómo se empiezan a crear como muralismos. Si vamos a empezar a entender desde el diseño industrial, empezamos a mirar que aquí el ser humano empieza a obtener o empieza a utilizar algunas herramientas para la casa o algunas herramientas para poder crear lo que viene siendo el fuego, ¿cierto? Entonces el diseñador, como tal, dependiendo de su área, empieza como a tener algunas soluciones. Si ya hablamos directamente del diseño de modas, entonces es cuando estas personas se iban de casa. Entonces el diseñador industrial se va de casa, va y por necesidades mata a un animalito, lo consume, glu, 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 y deja la piel. Entonces aquí nace el diseñador de modas. Ese diseñador de modas, esa persona que está aguantando frío, se da cuenta que la piel, por medio de un proceso, ya sea dejándolo al sol, quitándole bien como la parte de la grasa del animal, esta puede utilizarse como una prenda que le va a dar calor, ¿cierto? Empezamos a mirar cómo se empiezan a desarrollar. Miren ahí cómo de una manera histórica empiezan a surgir diferentes tipos de diseñadores. Entonces, después, aquí empezamos a hablar de los petroglifos. Los petroglifos son esas herramientas, no son, no tanto son como esas herramientas, sino es como ese elemento que se empieza a dar para poder también plasmar algunas ideas. Entonces, el diseñador industrial aquí utilizó unas herramientas para poder plasmar esa información. Entonces, utiliza una piedra para poder dar indicaciones, para poder expresar lo que siente. Aquí el diseñador gráfico, el diseñador de modas, perdón, empieza a tener una confección un poco mejor de esas prendas que está utilizando. Entonces, esta parte es muy chévere. Miren que aquí
el ser humano empieza como a desarrollar y a generar elementos adicionales para poder continuar como teniendo esa evolución que se empieza a desarrollar. ¿Listo? Dentro del diseño industrial recordemos que la parte más importante, o cuando se empieza a hablar del diseño industrial, empezamos a hablar por allá en el siglo XVIII más o menos, cuando se empezaron a generar o cuando se da la parte de la revolución industrial. ¿Listo? En el diseño de moda sí vamos a ver que podemos empezar a mencionar a los diseñadores de moda más o menos cuando estamos como con los egipcios, que empezamos a hablar un poquitico más de información. Dentro de estas dos partes, me gustaría que de pronto también tuviéramos en cuenta una parte que vienen siendo como los pigmentos. Miren que aquí empezamos a tener como colores rojizos, colores negros, que me empiezan a dar como una coloración no solamente en la parte de los murales, sino también de pronto en la parte de herramientas o en la parte textil, que también es utilizado para poder empezar a dar como colores y poder empezar a dar manifestaciones. Dentro de las características del arte rupestre, tenemos que destacar que se llama que esta se da por cómo nosotros plasmamos como aquello que nosotros queríamos mostrar, como lo que se estaba desarrollando en la época por medio de murales. ¿Listo? Entonces el arte rupestre se basa en esta parte de cómo nosotros empezamos a mostrar nuestra información. Es muy importante destacar que todos los bocetos o todos los dibujos prehistóricos que se dan dentro de esta época son netamente en cuevas. Entonces nosotros empezamos aquí a entender los primeros pinitos del imaginario de la humanidad primitiva. Aquí empezamos a entender un poquito. Aquí todavía nosotros no hablábamos de bocetos, no hablábamos de elementos bidimensionales o tridimensionales, sino que simplemente se generaron o eran de las manifestaciones más antiguas que hay en la historia, en nuestra historia como especie. Las características más o menos dentro de este arte es que data de unos 40.000 años antes de Cristo, es decir, más o menos dentro de la última glaciación planetaria. Dentro de las ilustraciones que ustedes están viendo se encuentran relacionadas, como les mencionaba, con los petroglifos. ¿Listo? Estos petroglifos, estas esculturas y grabados que se dan de la época, se conservan de una muy buena manera, aunque cabe decir que no faltan los diseñadores modernos de esta época, ¿no es cierto?, que se les da por ir a rayar. Entonces, vamos a tener en cuenta que las pinturas que se han hallado, la mayoría se han encontrado en lo que viene siendo en España, en Francia, en Argentina, ¿listo? Que son como las transiciones que se dieron entre el Paleolítico y el Neolítico. La importancia de estos hallazgos es que revela mucho sobre la mentalidad del humano primitivo. Esta mentalidad nos ayuda a entender cosas elementales dentro de lo que ocurría día a día. Entonces era muy normal ver cómo matábamos a un animalito, era muy normal ver cómo hacíamos herramientas de caza, que posteriormente pues después tuvieron como algunas transformaciones en su sentido, y era normal empezar a ver cómo se empiezan a generar como estas piezas que se desarrollan.
Dentro de lo que más se destaca son las figuras humanoides, figuras como huellas y algunas representaciones como de la casa que ellos tenían. Entonces podríamos tener como ay, se me fue el nombre. Bueno, de los animales que ellos consumían, ¿listo? Entonces, de las cosas importantes que nosotros tenemos que empezar a rescatar era que la atención de los dibujos que se realizaron fueron utilizadas con medio de elementos o se realizaron por medio de pigmentos de carbón, se realizaron con algunos fluidos corporales, con arcilla y se mezclaba como grasa o algún otro elemento como glutinante para que éste no se perdiera. El arte rupestre no tiene como una fecha de reproducción exacta. Entonces la mayoría de veces lo que se hace es que por medio de pruebas de carbono 14, no sé si ustedes lo han visto, que son como que toman una piedra o toman huesitos y por medio de ellos más o menos empiezan como a datar una fecha, una posible fecha en la cual se cree que hubo una fecha con la cual se cree que estuvo esa obra de arte, por así decirlo. Dentro de estos elementos era muy chévere porque también tenemos lo que viene siendo el arte prehistórico. Cuando nosotros hablamos del arte prehistórico, hablamos de todos estos elementos ornamentales, pueden ser funerarias, pueden ser elementos religiosos, que se dan o que han sobrevivido por medio de los siglos. Tenemos que tener en cuenta que los yacimientos generalmente están dados en cuevas, como les mencionaba anteriormente. Dentro del arte prehistórico hay unos elementos que se generan de manera como les digo yo, que las herramientas que utilizan son muy primitivas. Esto lo que hace es, dentro de esta parte prehistórica, es utilizar, es siempre plasmar todo lo que se da en esa época de la vida. Y también los utensilios, construcciones, artefactos y vestimenta está dado de acuerdo a la época y de acuerdo a la tecnología que se tenía en ese momento. Entonces en esa época lo que se hacía era como tallar, se realizaba madera entallado, se utilizaban huesos, se utilizaban piedras, se utilizaban también pigmentos y aquí empezamos a ver formas humanoides. Entonces empezamos a unir como que dos especies, entonces empezamos a hacer formas de perro como con forma de persona. Empezamos a mirar que algunos elementos tienen un significado un poco más religioso. Recuerden que les estoy hablando de manera general para los diferentes tipos de diseño de moda, diseño gráfico, diseño industrial. Y eso simplemente, esta es como la base, el punto de partida de todo. Entonces aquí también dentro del diseño de modas tenían como algunas prendas que eran muy específicas y que de hecho hoy en día todavía se llevan. ¿Listo? Dentro de esto también hablamos de una abstracción, de una esterilización del diseño, un simbolismo y un maquetismo que lo que hace es que se aleja de todas las pretensiones realistas. En este momento ya empezamos a jugar un poquito con la forma y empezamos a mirar que se pueden hallar en algunos elementos como obras de arte
ya no tan internas, sino un poco más externas. Aquí, dentro del arte prehistórico, tenemos diferentes épocas. El arte prehistórico es muy largo. Entonces tenemos el arte paleolítico, dentro del arte paleolítico encontramos el arte parietal y el arte mobiliario. También tenemos el arte mesolítico y el arte neolítico. Dentro del arte paleolítico encontramos que ese es el más antiguo, ese es el punto de partida de todo, y que consiste que la mayoría de las pinturas son como relieves que se realizan a mano con instrumentos de piedra y que tienen diferentes técnicas rudimentarias o diferentes tipos de pigmentos traídos, como les mencionaba anteriormente, de puede ser de artes vegetales o de elementos sólidos. Dentro del arte parietal encontramos que la decoración de las paredes tiene como una forma artística y que se empiezan a representar con la cacería. El arte parietal lo que hace es que genera representaciones humanas o signos por medio de una pared rocosa. Dentro de este arte, empezamos a mirar lo que viene siendo como la decoración de la vivienda. Entonces, este arte que se representa se hace como para la manera de hacer que la cueva sea un poco más amena, más, más cálida, por así decirlo, ¿listo? Este tipo este tipo de vivienda de decoración para rituales, que también podría haber sido para eso, se desarrolló en lugares comunes dentro de Europa, África del Norte, Francia y España, es como lo que más se ve. Posteriormente tenemos lo que viene siendo el arte mesolítico. El arte mesolítico es el periodo que está representado por transiciones entre las formas antiguas del Paleolítico y las nuevas del Neolítico. El registro más conocido es el arte levantino, originario de la franja oriental de España, donde se representan escenas de rituales y figuras muy esquemáticas, casi que eh, prejeroglíficas, creo que se dice, por lo que también se conoce como arte esquemático. Dentro del arte neolítico, hablamos de una revolución neolítica. Nosotros tenemos que tener en cuenta que cada cambio que se da, cada pequeña revolución que nosotros tenemos, nos da un cambio en todo, en la parte tecnológica, en la parte de la vestimenta, en la parte de la casa. Todo se ve influenciado por cada una de las revoluciones que se vienen dando. Este arte o esta revolución hace que la humanidad abandone un poco la vida errante a favor de estos elementos sedentarios. Recuerden que nosotros teníamos en esta época o tribus nómadas o tribus sedentarias. Las tribus nómadas eran aquellas que se iban desplazando de pueblo en pueblo y las sedentarias eran aquellas que se quedaban y generaban como una cultura. Dentro de estos elementos empezamos a mirar cómo también se descubren nuevos materiales, nuevas técnicas, y empezamos a mirar cómo también se empieza a generar la parte de la cerámica. La cerámica es una parte importantísima para todos. ¿Listo? Al final de cada periodo lo que hace es que el arte megalítico o la arquitectura megalítica, por decir como el arte de Stonehenge, que son esas piedras gigantes que están por allá en el Reino Unido, que no sé si de pronto ustedes vieron la era del hielo, que cuando van pasando dicen como, arte contemporáneo, esto no durará mucho. Hablamos de esas, ¿listo? Este tipo de figuras o de elementos que se empiezan a generar, también hablamos que es como una galería de piedra o de adolmes que se generan con espacios que componen nuestro elemento. Tenemos aquí, dentro de este arte prehistórico, algunas pinturas que me gustaría que ustedes de pronto miraran, o no, vamos a hacerlo así.
van a realizar una investigación sobre, dependiendo de la carrera que ustedes tengan, y la van a enfocar. Entonces, vamos a empezar a mirar cómo el arte prehistórico influye en la carrera en la que usted está. ¿Listo? Vamos a mirar y vamos a realizar un ejercicio del arte prehistórico. Entonces, según la carrera que usted esté, digamos, si usted es diseñador industrial, usted va a empezar a crear o a desarrollar un objeto muy sencillito de la época. Entonces, ¿cómo creen ustedes o qué herramientas se utilizaron en la época para poder o hacer las pinturas, o hacer elementos de cerámica, o hacer petroglifos? Si usted es diseñador de modas, entonces va a mirar o va a buscar, puede coger una muñeca, puede coger un muñeco y le va a hacer una ropa de acuerdo a la época. Esto lo va a simular. Y si usted es diseñador de ambientes de espacio, va a simular igual cómo creen ustedes que serían las cuevas de esa época. ¿Listo? Entonces, algunos ejemplos. Tenemos las pinturas de arte de la cueva de Altamira, que están ubicadas en España. Provienen de diferentes ocupaciones humanas y estas cuevas lo que hace o lo que se desarrolla es dentro del Paleolítico Superior, que muestran como una serie de ilustraciones de animales, de bueyes, antílopes, y lo que hace es que se genera dentro del pigmento el color rojo. La Venus de Willenford, que fue tallada por algún momento del Paleolítico, más o menos entre el 28.000 hacia el 25.000 a.C., es una figura que fue hallada más o menos en 1908 y que representa a una mujer desnuda, con senos muy notorios y que muestra como esa calidad de fertilidad. Miren que la mayoría de veces que se representa una mujer y que le dan el nombre de Venus, se representa es por la fertilidad que ella tiene. La Venus de Tantán es más o menos como unos 16 centímetros de alto y tiene más o menos unos 400.000 años de antigüedad. Es más o menos como de la época del Homo heidelbergensis, más o menos, y forma como una figura antropomórfica. Es muy bonita, búsquenla. Eso, la Venus de Tantán. Yo sé que cuando la vean van a decir que es fea, pero me refiero a que es bonita por el significado que tiene. Y el menhir de Mollet, que tiene más o menos como unos 3.200 a unos 3.300 a unos 2.200 años antes de Cristo, y tiene como más o menos como unos 4.9 centímetros de alto, y lo que hace es que tiene una figura humana que está completado o está desarrollado por medio de garabatos. ¿Listo? Les dejé una tarea, recuerden realizarla. Les voy a hablar un poquitico más sobre los jeroglíficos, porque es algo que vamos a empezar a ver dentro de 8 días. Vamos a empezar a mirar cómo se empiezan a generar los jeroglíficos y cómo empezamos a influenciarnos por ello. Entonces, los jeroglíficos, recuerden que son como elementos de escritura, ¿listo? De diferentes culturas antiguas. El nombre proviene del vocablo jeroglíficos, que traduce como un elemento entre sagrado y cincelar. Entonces, más o menos lo que hace es que se trata de una escritura que se encuentra cuidadosamente tallada en piedra. Los jeroglíficos tienen una escritura alfabética. Sabemos que dentro de nuestra vida diaria nosotros utilizamos como palabras, letras. Eso sería un jeroglífico en esta época. Solamente que ya no utilizamos una piedra para poder escribir todo lo que necesitamos, sino que utilizamos hojitas, o utilizamos la tablet, el celular, entre otros. Bueno, estos elementos lo que hacen es que nos ayudan a transmitir ideas. En muchas ocasiones
se generaron como elementos de pictogramas o logogramas. Por decir, como lo viene siendo la cultura maya, la cultura hitita, fueron algunas de las que lograron como este tipo de complejidad. Pues obviamente también hablamos de los griegos, ¿listo? Tenemos que mencionar que los jeroglíficos probablemente se desarrolló dentro de los elementos más principales en cada uno de las culturas más evolucionadas. Entonces, en algunos casos, como los egipcios, los jeroglíficos mutaron a una versión más simple, es decir, tenemos diferentes tipos de escritura y la más sencilla es la llamada hierático, que se utilizaba para pintar vasijas o placas de barro. Mucho después, en consecuencia de esta influencia griega, mutaron algunas civilizaciones a este tipo de especies, de caligrafía. Dentro de los jeroglíficos egipcios empezamos a mirar que dentro del antiguo egipcio se empiezan a generar como una organización de ideogramas y que están distribuidos de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha o en algunas ocasiones dependiendo de derecha a izquierda. Es decir, la escritura egipcia podía leerse en cualquiera de estas direcciones, dependiendo de cómo se miraran o cómo estuvieran desarrolladas las figuras principales. Estas eran quienes nos daban como la indicación de cómo se podía leer. La antigua escritura fue descifrada por nuestro francés Jean Francois en 1790, entre 1790 y 1832. Este investigador manejaba muchas lenguas, el man hablaba farsi, hebreo, árabe, chino, muchas lenguas asiáticas, lo cual le ayudó, le facilitó un poco el poder traducir estos jeroglíficos. Esto viene siendo la parte principal de nuestra historia del diseño. Ya después empezaremos a mirar cómo desde los egipcios, desde los griegos y desde los romanos empezamos a tener como una evolución en cada uno de los aspectos. Entonces, en aspectos generales, todos empezamos o todos partimos desde la edad paleolítica y cada uno empieza como a tener su propio enfoque. Chicos, les voy a dejar un foro por si de pronto tienen preguntas hasta el momento. Recuerden que ya a medida que íbamos grabando les dejé una tareita, hacen la investigación, por favor la investigación la hace a mano, le toma una foto y me la sube. Quedo súper pendiente de ustedes. Muchachos, no siendo más, espero que estén muy bien, que tengan un feliz día o una feliz tarde, dependiendo de la hora que me estén escuchando. Quedo atenta a sus inquietudes y que estén muy bien. Hasta luego.